Bien, siempre resulta de nuestro agrado recibir con gran placer al doctor Antonio Contreras Berroa. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Todo bajo control. Uniéndome a toda esa gente que te llamaron, uniéndome al equipo de este canal, sintiéndome regocijado que tú un día como hoy estás celebrando, y no solamente el hecho que tú estés celebrando, sino en las condiciones que tú estás celebrando. Cómo tú te sientes física, mental, espiritual, que es lo fundamental. Esperando que el Señor te siga fortaleciendo y que tú sigas cumpliendo para que le esté devolviendo a esta sociedad que tanto necesita en estos momentos tan difíciles que estamos, de hombres y mujeres como tú. Mil felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Eso me estimula mucho y me compromete mucho, individualmente y colectivamente. Doctor, hoy vamos a hablar de la ozonoterapia, ¿verdad? En úlceras de miembros inferiores. Cuando hablamos de miembros inferiores, ¿nos estamos refiriendo específicamente a qué, doctor? Cuando nosotros hablamos, el organismo está constituido de la cabeza, el cuerpo, el tórax y las extremidades inferiores. Cuando nosotros hablamos de úlceras de miembros inferiores, estamos hablando de la parte más distal de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de úlceras de miembros inferiores, que son principalmente de las rodillas hacia abajo, que la puede tener en cualquier lugar el paciente o la paciente, pero que son más comunes alrededor de los tobillos, en las plantas de los pies, entre los dedos y de la parte lateral de las piernas. Generalmente, ¿qué tiende a producir úlceras, verdad, en los miembros inferiores? Mira, la etiología, como se clasifica en medicina, nosotros podemos verlas, que las úlceras fundamentalmente se producen por dos o tres razones principales. Una insuficiencia vascular. Una insuficiencia vascular que puede ser insuficiencia venosa o insuficiencia arterial. Pero también tenemos en nuestro país, como nosotros tenemos una gran cantidad de población padeciendo de una enfermedad que es la diabetes, también tenemos que la diabetes es una de las causas principales que produce lo que se llama pie diabético y por ende se constituye en una de las úlceras de extremidades inferiores. Esto es muy común porque nosotros tenemos alrededor de 1.800.000 pacientes que padecen de diabetes en República Dominicana y que alrededor de un 15 o un 20% de esos pacientes diabéticos terminan en úlceras de extremidades inferiores, por las razones que todo el mundo conoce, que el paciente diabético tiene un déficit vascular, un déficit a nivel de nervación, y eso contribuye a que el paciente fácilmente termine lesionándose la extremidad y terminan con una lesión de las extremidades inferiores. Doctor, un descuido en el tratamiento de esas úlceras, ¿en qué podría terminar? El primero en el descuido es una amputación y también puede terminar con la vida del paciente. Cortar las piernas. Si ustedes ven las estadísticas y los médicos que están viendo el programa, los estudiantes de medicina, ven el número de amputaciones que tienen los países tercermundistas, los países en vía de desarrollo como el nuestro, que es altísimo que tenemos nosotros. Una de las causas de amputaciones en el mundo son las úlceras de extremidades. Esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla muy desagradables, pero muy realistas. Son realistas porque son lo que usted ve continuamente. Lo ve en los hospitales públicos, pero también lo ve en los hospitales privados, los centros médicos privados. Y la mayoría de estos pacientes, cuando llegan a los hospitales, terminan en amputación. ¿Cómo eso comienza a aparecer, doctor? Los primeros síntomas, reflejos, ¿cuáles son? Lo primero es una lesioncita. A veces, por ejemplo, en el paciente diabético, el paciente puede ser un tropezón. El paciente, como tiene pérdida de la sensibilidad de la extremidad inferior, roza con el mueble de su casa, él no siente el dolor porque tiene pérdida de la sensibilidad y empieza una lesioncita. Esa lesioncita él no le da importancia porque no le duele. Una picada de un mosquito, ¿podría generar eso?
por ejemplo, en un paciente, por ejemplo, que tenga una deficiencia vascular, puede producirle una úlcera. Porque recuérdese que no hay vascularidad, y si no hay vascularidad, no hay forma de que esa lesión se pueda curar. Porque el nutriente, lo principal para que el tejido se pueda recuperar es la sangre, el oxígeno que lleva la sangre. Cuando hay deficiencia vascular, que en la mayoría de estos pacientes se combinan el pie diabético, el paciente diabético con insuficiencia vascular, entonces eso va a contribuir que esa lesión se vaya ampliando. Pero en los países como el nuestro, países que tenemos la automedicación, el paciente se le indica un medicamento, el paciente se descuida de ir al médico, entonces él no le da la importancia que tiene esa lesión y entonces terminan en amputación. ¿Y cómo se inicia el proceso de sanación de esta patología? Este es un paciente, cuando nos llegan a nuestra institución, que uno de los graves problemas que nosotros tenemos con los pacientes que nos están llegando, que son los pacientes que son referidos ya que han pasado por todos los lugares, han ido al Instituto Dermatológico, han ido que nosotros tenemos un centro muy bueno en el país, que es el Hospital de Diabéticos Extraordinario. Pero ¿qué sucede? Que como esos hospitales están muy cargados, el volumen de pacientes que reciben a diario, entonces esos pacientes no se les da el tratamiento adecuado. No, y perdóneme, yo me imagino cuál es la reacción de esos pacientes cuando en muchas ocasiones le dicen, bueno, la única salida que tenemos es la amputación. Esa es la respuesta inmediata que la mayoría reciben en las diferentes instituciones del país, lamentablemente. Y además que son pacientes que hay que verlos todos los días hay que curar este pie. La cantidad, el volumen de pacientes. O sea, hay que comenzar a limpiar, raspar eso se raspa, se limpia. Todos los días. El procedimiento en la medicina convencional es justamente rapar esas lesiones con un bisturí, sí, quitar todo el tejido necrótico y hacer una cura diario. ¿Qué sucede con eso? No necesariamente hay supuración ahí. Sí, ese es un paciente que tiene superación. La mayoría de estos pacientes, nosotros hicimos un trabajo y traímos sí, que de eso quiero que hablemos más adelante. Vamos a hablar sobre eso, donde la cantidad de estos pacientes, cuál es la contaminación, cuál es infectado llegan estos pacientes. Y cuando van a los hospitales, estos se contaminan además con una bacteria justamente de hospital. Y el asunto se complica más. El asunto se complica más, la situación se empeora. Pero el hecho de curarlo con un bisturí, el paciente, eso contribuye a que cuando el cirujano está haciendo la cura, se lleva el tejido necrótico, pero también se lleva tejido bueno. Y entonces eso va ampliando la úlcera. Nosotros tenemos un método que no curamos al paciente con bisturí, sino con un procedimiento de ablandamiento, con una máquina especial para que ese tejido necrótico que vaya desapareciendo poco a poco. Y de eso es que habla. Que a propósito, yo lo quiero comprometer a usted, que de manera visual, en un próximo programa, usted nos presente el procedimiento, porque a mí me ha llamado como curioso al fin mucho la atención cuando voy a su centro clínico, que noto que después de esa limpieza usted procede y le introduce, ¿verdad?, la extremidad que tiene el problema, se la introduce en una funda, una especie como de funda, ¿verdad? Una bolsa, y en esa bolsa le penetra el ozono. Bueno, esto que estamos mirando precisamente aquí. Y a la derecha ustedes ven donde nosotros introducimos la pierna como si fuera un tanque. Es un tanque que es a presión con ozono, donde va eliminando todo el tejido necrótico sin la utilización del bisturí. Este es un tratamiento ambulatorio, ¿verdad? No se necesita de internamiento. El paciente en este caso va todos los días, y luego que sale de ahí, que dura media hora con la pierna introducida en esa máquina, entonces pasa a una máquina con la bolsa
y recibe ozono por 5 minutos. Después de los 5 minutos el paciente pasa al pasillo y dura media hora con esa Y bolsa. más o menos, ¿cuántas veces tiene que recibir este tipo de tratamiento para que ya empiece a observarse un cambio significativo? Va a depender del nivel que tenga la clasificación de la úlcera. Cuando vienen estos pacientes que vienen con una úlcera de primero y segundo grado, es un paciente que los resultados se ven a los 21 días, a las 3 semanas ustedes ven, y nosotros traemos imágenes, cómo ven la evolución de los pacientes, en la primera semana, segunda semana y tercera. Sería interesante, ojalá que el señor director se motivara, porque la verdad es que hasta resulta curioso ver cómo va cambiando, ¿verdad?, el aspecto de ese miembro inferior en la medida en que se le va aplicando el ozono. Doctor, una cosa que le quiero preguntar. ¿Realmente puede llegar un momento que esa úlcera le permita a uno observar hasta los huesos, no? Por eso te digo que va a depender de la clasificación. Al paciente que llegan que se ha comprometido no solamente la masa muscular y los tendones, sino que también se ha convertido en una osteomielitis, es decir, que el hueso está comprometido. Oh, Entonces, terrible. Son pacientes... Me imagino que eso debe ser doloroso. no, pues es un proceso doloroso, tedioso, que los familiares, el paciente lo padece y los familiares también, porque ese paciente que tiene... ¿En niños se puede dar esa patología, doctor? No es frecuente en niños. Pero Por es posible. Mire, ese paciente que nosotros estamos viendo en pantalla, esas úlceras son producidas producto de la quimioterapia. Esa úlcera. Ok. Esa úlcera es un tratamiento que esta paciente en 3 semanas ya nosotros el problema se hubiera resuelto. Doctor, a propósito, usted hacía mención de esta obra interesante. A mí particularmente me llamó mucho la atención, no solamente por el contenido, sino también por el formato. Está muy bien lograda. No, y te voy a decir una cosa. Y yo le felicito. Me sentí, cuando tú me llamaste ayer, yo me sentí, el estado de ánimo totalmente me cambió. Pues tú sabes el concepto que tenía del material, ¿verdad? Al principio. Pero después que tú me hiciste ese comentario, me he sentido, te agradezco ese comentario, me he sentido muy bien. Titulada La ozonoterapia en úlceras de miembros inferiores. Mírenlo acá. Esta publicación, ojalá pudiéramos enfocarla con la cámara 37 de con punto y coma. Este trabajo, ¿Qué se piensa hacer con este documento, este trabajo? Mire, este trabajo es los últimos 5 años de los pacientes de úlceras de extremidades inferiores que nosotros en la clínica Dr. Contreras de la Máximo Gómez y el Centro Integral de la Independencia hemos visto. Aquí están los datos estadísticos, cómo esos pacientes han evolucionado. Inclusive cuando tú preguntabas ahorita el niño, nosotros tenemos en este caso, una paciente que no es la protagonista del libro, que es una niña de 8 años que padeció de una úlcera por un trauma y que estuvo en el Darío Contreras. Y me llama la atención la cantidad de ilustraciones que hay, que tú hablas muy bien del trabajo suyo, profesional. Lo vemos desde que el paciente llega, y cómo va la evolución del paciente, una semana, segunda semana, tercera semana. Todo eso nosotros lo grabamos, lo filmamos y lo grabamos. Esto se va a poner en publicación ya en circulación próximamente. Tanto acá en República Dominicana como fuera del país. Como fuera del país. Vamos a ir al Cono Sur, a Chile, Argentina, y vamos a estar en Estados Unidos. Vamos a tratar de estar en Estados Unidos en varios estados y también vamos a ir a México. Tenemos un compromiso ya con México para a finales de noviembre. Que lo den como un hecho los amigos de Nueva York y de Pensilvania. Vamos a estar por allá, ¿verdad? Compartiendo con la gente que sigue, ¿verdad?, al doctor Contreras, para que ustedes se ilustren más sobre esta patología interesantísima, ¿verdad? Llevaremos estas publicaciones y la verdad que quiero felicitar al doctor Antonio Contreras por este tipo de aporte. Vamos a colocar en pantalla, por favor, si es posible, pero la dirección antes de eso, yo quiero... del centro del doctor. Yo tengo una visita ahora mismo que vinieron a traerme un regalo que voy a compartir contigo,
que vinieron de Estados Unidos y estaban en el sur y me trajeron un regalo. Damari viene, es una paciente mía que viene de Estados Unidos a tratarse. Ajá. Y entonces está de vacaciones y me trajo un regalo que lo voy a compartir contigo por justamente Damari. Sí, justamente sí. Ay, Dios mío. Lo va a compartir con él. Lo va a compartir con él, oíste, porque cumpleaños hoy. Esta gente son especiales, definitivamente. Sí. Puede entrar. No se preocupe, Damari, no se preocupe. Aquí. Vamos a ver, pero esto es un secreto bien guardado, doctor. Explíqueme. Vamos a ver. Oíste. Póngale la cámara 18. Mira lo que nosotros vamos a hacer. Ay, Dios mío, caramba. Inclínelo un poquito más, doctor. Inclínelo. No parece una agresión. Eduige, te salvaste. Nos salvamos ahorita. Ay, Dios mío. Gracias, doctor. Ay, gracias, muy amable, Damari. Lo único que voy a querer es que me devuelvan la neverita. Yo la nevera se la devuelvo, el pescado no. Para los pescados nosotros transportarlo en la carretera. Muy amable, doctor, y la verdad que con su amistad valía ya lo suficiente. Quiero que Gregory me coloque nueva vez, si es que lo colocó ya, la dirección, ¿verdad?, del Centro Integral de Ozonoterapia Médica Dr. Contreras, que está ubicado en la Avenida Independencia 603. 603 en Gasco. Eso a 1,5 cuadras, 2 cuadras. A 2 cuadras de la Máximo Gómez. De la Máximo Gómez, en la Independencia, ¿verdad? ¿Y a qué teléfono llamarle, doctor? Puede llamar al celular que está ahí en pantalla. 809-258-4744. Doctor, mire, yo sé que mucha gente se va a interesar en esta publicación suya. La ozonoterapia en úlceras de miembros inferiores. Qué bueno que usted precisamente esté compartiendo su conocimiento, su experiencia, ¿verdad?, a través de libros, porque esto queda, y habla muy bien también del doctor Contreras en materia de profesionalidad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, y gracias también por esa solidaridad que usted siempre demuestra para con Punto y Coma, y en especial para nosotros. Y mi saludo al próximo invitado que viene para acá, lo voy a saludar. Sí, claro. Mi hermano, Cruz Jiminiano. Otro acucioso, ¿verdad? Otro acucioso médico dominicano con mucha sensibilidad humana. Vamos a conversar con él de muchísimos temas. Hay uno que él me dijo que él no quiere que yo lo trate. Y yo, por respeto a la amistad, al cariño, a la hermandad que me une con el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián, Antonito, no lo voy a tocar. Doctor, aquí tengo una llamada. Cualquier cosa que él aspire, cualquier cosa es válido, nosotros lo apoyamos. Sí, señor. Yo incondicionalmente. Sí, pero no vuelvo usted un canchanchan. Incondicionalmente. Porque él después que el congresista Adriano Espaillat le dijo: estoy orando para que se lance. Cambio de actitud. Tengo a alguien aquí, a don Andrés Soto, un señor que siempre se ha solidarizado con nosotros, que nos envió un equipo de producción de oxígeno. Buenas, dígame, buenas. Buenas, felicidades, Trifolio. Muchas gracias, don Andrés. Un placer, un placer. No lo había llamado porque he estado medio enfermo, Trifolio. Te va a tener que dar un viajecito para venir aquí donde el doctor Contreras. Dése una vuelta. Sí, he estado medio malo. Sí. Pero para adelante. Pero nada, mañana estamos de cumpleaños. Sí, ya comenzamos. No, yo mañana también cumplo años. ¿Está de cumpleaños? Mañana cumplo 62 años. Una fecha extraordinaria, de un valor histórico fuera de serie, 14 de junio. 14 de junio. En que conmemoramos la gesta gloriosa del 14 de junio del 59. Mañana tendremos un programa especial. Mañana con Fafa Taveras, precisamente hablando del 14 de junio. Pues lo vamos a tratar de ver. Gracias, don Andrés. Cuídeseme mucho y felicidades. Cuídeseme mucho, Un placer. Adiós, que nos proteja a todos. Vamos a la pausa, regresamos en breve y entonces vamos a conversar con otro distinguido invitado aquí en Con Punto y Coma. No se muevan de ahí, Te deseo muy feliz cumpleaños. Te quiero un montón y que pases un súper cumpleaños. Así que, bye.
Feliz cumpleaños a un papá ejemplar, a un papá responsable, a un papá presente, a una persona que siempre está ahí para ti, una persona con el corazón más grande que conozco. Hoy, papi, te deseo lo mejor del mundo. Le doy gracias a Dios todos los días por tu salud, por tu persona, por tu apoyo, por tu cariño y por tu entrega hacia los demás. Que sea hoy, mañana y siempre tu guía, tu cuidador. Mila, ¿quién cumpleaños? ¿Papá? Papá Tifolio. ¡Feliz cumpleaños! Yo sabe. Dile, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Feliz. Te amo, papá. ¿Quién? ¡A Papá Tifolio! ¡Cumpleaños! ¿A quién? ¡A Papá Tifolio! Y dile, ¿cómo se dice? ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién?